Bueno, y acá estamos con nuestro segundo invitado, Pablo Tigani. Pablo es profesor en UBA, en maestrías en universidades privadas, es máster en política económica internacional y doctor en ciencias políticas. Pablo escribió ya 6 libros, es socio y fundador y presidente de la consultora SER, lo convocan habitualmente de agencias internacionales de noticias, de distintos medios de comunicación para escuchar su opinión. Él se define como un problem solver, ¿sí? A ver, para arrancar la charla, Pablo, en esto de buscarte en internet, ¿sí? Hay mucho título de columnas tuyas en distintos medios y videos. Y en algunos aparece una descripción que la pregunta básicamente es si te define o no. El economista que define las políticas de este gobierno. ¿Qué opinas de eso? Bueno, así lo levantó un medio que se llama Agrositio. Es un medio que tiene un perfil ideológico y político como yo. Soy alguien que ha desarrollado una extraordinaria tolerancia ideológica y política, si no, no hubiera podido hacer las cosas que hice en mi vida. Por eso a veces definía el tema de la proximidad y de estas cosas que tienen que ver con la compasión, porque yo no pienso en términos de clase como piensa, qué sé yo, a lo mejor alguien que tiene una marcada ideología. Yo lo que realmente me identifica a mí desde el punto de vista político, y tengo posición tomada política. No soy militante, no pertenezco a ninguna organización, no he tenido cargos públicos, pero claramente soy el hijo de un obrero. Entonces, claramente tengo un perfil que está interesado en las cuestiones populares, en las cuestiones del país, que tengo una sensibilidad desarrollada por mi historia, ¿no? Y creo que, bueno, la mayoría de la gente no tiene idea, los economistas neocuantitativistas, te digo neocuantitativistas porque no les gusta que le digan neoliberales, no saben qué es, pero no les gusta que le digan, no les gusta que le digan monetaristas, y no les gusta, entonces neocuantitativistas. Como no leen nada, lamentablemente, los programas de estudio no tienen contenidos culturales, utilizan la palabra populista o defiende las ideas de este gobierno, qué sé yo. La verdad es que yo lo que defiendo en general es lo que a mí me parece que es inteligente y razonable, ¿no? Bien, De pronto... no te identifica en este sentido, o sea, no te sentís, o sea, la defensa de tus ideas va más allá del partido político. A ver, yo sí simpatizo con el peronismo. Ahora, el peronismo fue Carlos Menem, Duhalde, Néstor Kirchner o Cristina. ¿Sabes por qué? Porque la mayoría de la gente no sabe que el peronismo es una metodología, no una ideología. La frase que más me gusta para definirlo, de todas las definiciones que hay de los populismos, que el peronismo me parece que es lo más representativo en nuestro país, es una metodología rápida y eficaz de responder a las demandas de la sociedad. Punto. En un momento la sociedad pide techo, pan y trabajo. De repente la clase, digamos, de menores ingresos crece, se convierte en clase media, casa y un auto, y te pide policía para que cuide el auto que tiene ahora, y se vuelve a lo mejor menos progresista de lo que era cuando era pobre. Entonces el peronismo lo que hace es atender en cada momento lo que es. Vos, por ejemplo, en el año 89, un año bisagra fue,
asume Carlos Menem con el discurso de la revolución productiva. Y la verdad que él iba por ese lado, pero se cayó el muro de Berlín. Y entonces o te alineabas al consenso de Washington o no existías. Y la verdad que como el peronismo no plantea la lucha de clases, para nada, el peronismo no plantea los pobres, los ricos, mirá, el primer ministro de Relaciones Exteriores de Perón fue ministro de Julito Roca, y después también tenía otros ministros que venían del socialismo. El peronismo no es ideológico, es metodológico. Entonces, Hablando claro, de metodologías, Pablo, te voy a meter un poco en actualidad. dale. ¿Qué opinás? Porque tiene mucho que ver con lo que estás diciendo. ¿Qué opinás de esta cuarentena que se está estirando, de los efectos que va a tener sobre la economía, de lo que se está escuchando, que Alberto Fernández está enamorado de la cuarentena, son frases que se están escuchando, que le falta asesores económicos? ¿Qué opinás de todo eso? En función un poco de lo que estabas diciendo. Mira, con una aserción se derriba esa fábula, ¿no?, que se escucha por ahí de quienes pretenden crear un sentido común y hacen que la gente convierta en opinión pública lo que es opinión mediática de las corporaciones, porque vos sabés que los medios en Argentina pertenecen a corporaciones, no son medios independientes, no existe tal cosa como el periodismo independiente. No hay nadie que sea independiente de nada, no existe eso. Entonces, cualquier persona que haya estudiado ciencia política te lo puede decir. Considero, te voy a decir el título del libro de Amartya Sen, primero la gente, ¿no? O sea, primero quiero que no se muera nadie, que no sea cuestión que por la imprudencia o por esta cuestión de los driving force que son en países, qué sé yo, procapitalistas, fundamentalistas de mercado, saquemos a la gente y estemos inventando historias de por qué conviene que la gente salga a la calle, se contagie y se muera, y es mejor que si no, no van a tener trabajo, porque estamos viendo que en los países que hacen eso se mueren más gente que en donde hay cuarentena, que hasta ahora parece que es la metodología más básica para evitar el contagio. No hay vacuna. Está bien, pero la gente se está fundiendo. ¿Cómo mediamos? Sí. No, la gente estaba fundida. No, ahora no. En la pandemia la gente está recibiendo ayuda del Estado. La gente se empezó a fundir en el 2016. En 2016 vos tenías un nivel de actividad económica, o sea, vos mirabas el PBI en dólar, eran 560.000 millones de dólares. El ingreso de un operario en la Argentina era el primero de Latinoamérica. Los fines de semana colapsaban. Claro que la pandemia no éramos Suiza, en realidad estábamos en una crisis, en un país devastado, que nos dejaron devastados de los últimos muchos años. ¿Sí? En los últimos 4. Devastado, ¿no? Porque vos pensás lo siguiente, había desequilibrios macroeconómicos en el 2015, ¿no? Yo lo he dicho, inclusive tengo, si buscas por ahí hay frases muy críticas al gobierno de Cristina Fernández, de mi parte, sobre todo de los últimos 2 años, con el cambio de ministro de Economía, que ahora es gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo tenía una visión muy crítica porque se estaban generando desequilibrios macroeconómicos que se iban a tener que corregir a la larga o a la corta, número 1, y número 2, porque no se cerraba el tema con los fondos buitres, que para mí era muy importante que lo cerrara un gobierno que defendiera los intereses nacionales, porque se asumía que como el peronismo iba a ganar las elecciones, no iba a haber problema. Pero claro, el peronismo no ganó y nos costó 4 veces más de lo que le pedían a Kicillof, el acuerdo de Prat-Gay. Entonces, el gobierno anterior tenía
un tema de corregir el tipo de cambio. Cuando sacó el denominado cepo, se llama control de cambios, pero cuando levantó el cepo fue de 10 pesos a 13.50, después fue a 14, hubo una devaluación 30 y pico por ciento. Si eso era la corrección del tipo de cambio que había que hacer, no era demasiado. Yo creo que lo podía haber hecho Cristina y no lo hizo. Creo que el acuerdo con los fondos buitres era si se arreglaba en 3 días, como lo arregló Prat Gay y Caputo, no era tampoco tan difícil como parecía que le costaba a Kicillof. Y digamos que teníamos algunos otros problemas de tipo de índole, desde mi punto de vista, de el agotamiento de la fase, de una fase del populismo, que es que el populismo lo primero que hace es atiende tus demandas, ¿sí? Los de la sociedad. Llega un momento que las demandas están satisfechas, entonces hay otra fase de demandas si querés seguir con populismo, o podés hacer un giro al pragmatismo, y si hay que hacer si hay que equilibrar las cuentas fiscales, que no eran demasiado, teníamos la necesidad de financiamiento de Suiza y Suecia en el 2015. No era tan difícil, lo que pasa es que no teníamos acceso al crédito. Y había que ser más amigable con el mundo. ¿Más amigable en qué sentido? En el sentido de no hacer frases rimbombantes y ridículas como vamos por todo, o cosas de universitarios y digamos, de pelea de comité, y que demostraba que el equipo que tenía Cristina en el último tramo era un equipo de cabotaje, no eran world class, ¿no? Hoy uno mira al ministro Guzmán, yo estuve en Nueva York cuando él llegó, y es un chico world class, es un chico de extracción social baja, pero es un world class, estudió afuera, es moderado, sabe qué se puede decir, qué no se puede decir, y no es como un político que habla para la tribuna. Así que eso es lo malo que tenía. Ahora, lo bueno que tenía es que la relación deuda-PBI era 42%. Hoy es arriba del 100%, si llegamos a devaluar vamos a llegar a 130, 140. El gobierno anterior cayó en default, levantó el default y cayó en default en solo 2 años. Nos llevó al puesto 10 o 11 del salario promedio, o sea, destruyó empleo, destruyó salario, endeudó al país, generó el récord de déficit gemelo, déficit fiscal y déficit de cuenta corriente de la balanza de pago. Nunca habíamos tenido un déficit gemelo de alrededor de 14 puntos del PBI. ¿Qué querés que te diga? Cuando uno mira ahora algunas otras cosas que se hicieron, ¿no? Que lo explica muy bien un chico que se llama Leandro Santoro. Dice, la técnica de ellos era acusarte de lo que ellos estaban haciendo para mantenerte distraído. Mirá, las cosas que están saliendo a la luz en términos de corrupción, comparado a los gobiernos que tuvieron hechos de corrupción, como el gobierno de Cristina o de Néstor, son muy distintos a tener un gobierno corrupto, como fue el gobierno que tuvimos en estos últimos 4 años. Y bueno, pruebas al canto, ¿no? Hay escuchas telefónicas de vuelta. Recuerda que el presidente asumió procesado, el presidente del Banco Central también estaba procesado. Pablo, los sí, gobiernos de los últimos 50 años en este país fueron corruptos. Todos los gobiernos. No, pero hay una diferencia. Una cosa es tener hechos de corrupción en un gobierno y otra cosa es que el gobierno sea corrupto. Un gobierno donde vos tocas hay corrupción, había corrupción, o sea, había corrupción legal e ilegal, ¿no? Porque, viste, hay cuestiones que no se legislan, pero que son tan injustas que la permisividad
hace que vos pierdas. Tuvimos una transferencia de recursos, una fuga de capitales de 90.000 millones de dólares en un país, en un gobierno que venía a traer inversiones. En realidad, Bien, lo que trajo es bicicleta. Sí. Igual para mí, para mí hay que hacer una competencia de corrupción, o sea, la corrupción está mal y es uno de los... pero ahí, hablando vos espera que terminen... Espera que terminen de estudiar, de que salgan a la luz las cosas que vas a ver y te vas a sorprender. Sí, igual con independencia de todo esto del análisis hacia atrás de lo que ocurrió, de qué cosas nos han dejado en el estado que estamos hoy, sí. La pregunta es con vistas hacia adelante, ¿no? Con vistas sí. Hacia el futuro, Pablo. ¿Crees que es factible en este país, en este contexto, con empresas que cierran, con el apoyo que el Estado está dando, en esto que vos decís de respuesta a las necesidades, bajar en algún momento el gasto público? Porque con la situación en la que estamos, la reducción en la recaudación, la emisión que de alguna manera el gobierno está haciendo para poder sostener esta realidad, ¿cómo ves de acá a un año, qué impactos ves en la economía? ¿Cómo vamos a estar dentro de un año? O si vos crees que las consecuencias por ahí van a ser más graves antes, entendiendo que esto viene a agravarse una situación compleja con la pandemia. A ver, hay varias cosas, lo que tenemos que hacer es aprovechar este espacio cultural, ¿no? Por ejemplo, mirá, el gasto público, el exceso de gasto público, es un consenso marxista, es decir, liberales, marxistas, todos creen que no hay que gastar más de lo que se recauda. En el caso marxista voy a explicar solamente porque seguramente economistas liberales han escuchado ustedes millones y todos repiten letanías hipnóticas, pero nadie sabe mucho del marxismo porque no leen. Lo que dice el marxismo es que si vos tenés déficit fiscal, lo que estás haciendo es generar necesidades de financiamiento, pedir crédito genera dependencia, y justamente el marxismo está en contra de la dependencia, ¿no es cierto? Porque lo plantea en términos de imperialismo y todo eso. Trotsky, ¿sí? Y si querés te mando un libro y la hoja para que lo vean, que es muy interesante, le recomienda a los alemanes parar con la emisión de moneda, de moneda sin respaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que habían perdido la guerra, tenían que pagar indemnizaciones, y dicen, no es saludable que estén emitiendo dinero en la medida en que no tienen crédito, tienen que pagar reparaciones. Así que eso no está en discusión. El problema es que tenemos 90% de nuestros economistas son ortodoxos. En las universidades se enseña solamente un marco teórico, que es el neoclásico, y mi problema no es con que haya más gasto público o menos, o que haya más emisión de moneda o menos, porque en realidad todas las visiones ideológicas están de acuerdo. O sea, a lo que responde un gasto público más importante o menos importante es a las necesidades de impulsar la demanda agregada, como en este momento. O sea, si vos tenés un shock de demanda y un shock de oferta, tenés dos shocks en este momento. Bueno, bajando los impuestos hoy, más no vas a vender. Pero metiéndole plata en el bolsillo a los que la gastan, no a los que la ahorran, seguramente vas a mover un poco más la economía. Y eso no es ni marxista ni capitalista, eso es sentido común. O sea, Keynes es el salvador del capitalismo. No es un socialista como lo presentan los liberales que no han leído nada de Keynes y que tienen esto como una cosa de Boca y River, ¿no? Esto es una cuestión académica, no es una cuestión de yo soy hincha de Boca, vos sos de River. Así que sí, yo estoy de acuerdo con que se equilibre el presupuesto cuando se pueda. Hoy no tenemos financiamiento porque en el enero de 2018 perdimos el crédito internacional. Lo recuperamos en 2016, lo perdimos en el 2018. Nadie nos presta desde 2018
salvo en junio el Fondo Monetario Internacional con el objeto de hacerle backing a la salida de capitales que demandaban los fondos de inversión que habían puesto plata en Argentina. Nadie nos presta. Entonces, cuando nadie te presta y vos estás con una economía, con una caída de 40, 50% en la actividad, si vos no impulsás el gasto público, que multiplica por 5, según Keynes, el nivel de actividad que reconocieron los economistas liberales, que claramente es más que uno, antes decían que no, no tenés otra alternativa, no es un tema de voluntad. A ver, pero por eso, o sea, a ver, es una situación compleja que además no solo cruza la Argentina, sino el mundo. Ahora, la pregunta es desde tu experiencia, ¿qué consecuencias, más allá de que no haya plan B en este momento, crees que nos va a traer en la economía 2020, 2021, o sea, en el corto mediano plazo? A los sobrevivientes. A los sobrevivientes. Claro, a los sobrevivientes, porque primero hay que llegar. ¿A los sobrevivientes del COVID o a los sobrevivientes de la economía? A los sobrevivientes de la economía de estos últimos tiempos. O sea, el gobierno había iniciado un proceso de estímulos a la demanda antes de que se declarara la pandemia, porque la economía estaba en el sótano. En 4 años cayó 11 puntos, lo dice Sturzenegger, no lo digo yo, cayó 11 puntos el PBI per cápita. Esto es 2001-2002, más o menos, para que te des una idea, sin que haya habido un desastre como en esa época, ¿no? Gracias a las organizaciones sindicales y a los movimientos sociales que mantuvieron la calma en Argentina, gracias al resultado de las PASO, que al perder por 20 puntos Macri, esa gente dijo, bueno, hay que esperar un poco más, esperamos. Si hubiera ganado Macri, no sé dónde estábamos en este momento, porque la idea era ir más a fondo. Más a fondo era más recesión. Yo no sé a qué se refería, pero yo creo que era más recesión, más ajuste. Y cuanto vos más ajustás, más se cae la recaudación. Vos podés bajar mucho el gasto, pero si vos bajás el gasto por debajo de lo conveniente, lo que se te cae es la recaudación de impuestos. Entonces, está bien, igual la recaudación ahora en este contexto, o sea, la gente no puede pagar los impuestos, la gente no va a pagar los impuestos. Con el COVID me decís. Sí, exactamente, en este contexto. Igual la presión tributaria en Argentina es alta, con independencia de, a ver, la realidad es que para una persona que tiene una pyme, desde lo que implica las cargas, o sea, poder tener empleados en blanco, la presión tributaria en Argentina es alta, ¿sí? Pero ahora, igual siempre estamos hablando de este contexto, ¿no? Donde en realidad la gente, al no poder generar ingresos, tampoco los puede pagar, lo que baja la recaudación a niveles, o sea, que postas son peores que los que había ya en este tema, en definitiva. Mira, la recaudación empezó a caer en el 2018, porque yo te digo, como yo he sido CEO de empresas, he sido Managing Director en Chicago, en Europa, pero en Argentina, mi experiencia en la Argentina como ejecutivo es que las empresas argentinas, no solamente las pymes, las empresas argentinas, en otra época le corrían una coma al 16%, cuando el IVA era el 16% y pagaban el 1,6%. Cuando hay recesión, la empresa tiene que pagar 3 cosas: sueldos, proveedores e impuestos. ¿Qué crees que va a postergar? En Argentina, sabiendo que no hay consecuencias, porque en Argentina no hay consecuencias. Lo único que hemos visto hasta ahora fue 2 tipos que metieron preso en la vida, no habíamos visto otra cosa, y bueno, ahora aparentemente estaban en un plan de pago y todo eso, pero bueno, es evidente que deja de pagar impuestos. En el 2018
empezó a caer la recaudación, en el 2019 ya se hizo más profundo y ahora con el COVID yo no creo que nadie digamos, dentro de lo que son las empresas que no son empresas que son hegemónicas o que en sus conglomerados compensan o que funcionan como caja de AFIP para que en otras cuestiones no se le metan, deje de pagar. Pero es claro que van a dejar de pagar impuestos si no pueden pagar, ¿no? El gobierno les está pagando los sueldos. Bueno, y los Está sobrevivientes. pagando la mitad de los sueldos y está muy Claro. bien ese tipo de ayuda, no alcanza. Está claro que no No, alcanza. no alcanza, porque vos sabés que aprovecho, qué bueno que me hiciste esta aclaración para contarte que el plan de salvataje es muy pobre, ¿no? Solamente son 4 puntos del PBI, cuando en Chile están en 7 u 8 puntos, en Brasil están en 10, Europa y Estados Unidos, no te digo, Estados Unidos este año va a tener un déficit fiscal de 10, ya, si todo queda así, como hasta hoy, el déficit fiscal de Estados Unidos van a ser 16 puntos del PBI. Creo que es muy pobre porque el presidente es muy moderado, porque creo que está bueno que sea moderado, porque venimos de dos extremos, ¿no? Venimos de dos visiones de la vida, no solo del país, sino de la vida muy extremas. Y me parece que prevalezca en este momento la moderación, por lo menos nos da un poco de tiempo, ¿no? Pero sí, coincido contigo que es sumamente escaso. Recuerda algo que es importante, nosotros estamos en default desde agosto de 2019, con el famoso reperfilamiento, y no tenemos crédito. Entonces, los países donde la ayuda es más grande es porque pueden pedir crédito y porque el nivel de endeudamiento previo al COVID no era el que tenía Argentina en diciembre de 2019, que eran 92 puntos del PBI. No podíamos pedir. ¿Considerás Bien. que se van a seguir estirando estas ayudas? El pago Mirá, yo lo veo lo veo, ayer justamente estaba reclamando algo personal, algo mío propio que me correspondía con una alta funcionaria, y lo que yo puedo ver es que más allá de que hay medidas anunciadas, una cosa es el anuncio y otra cosa es la aplicación, ¿no? Evidentemente están seleccionando los casos, aunque yo, por ejemplo, aplico, mi necesidad está por debajo de otra necesidad. Eso es lo que yo pude entender, no es que me lo hayan dicho, no es que esto haya sido explícito, pero pude entender que hay otras necesidades. Mira, yo hablo mucho con Esteban, el gringo Castro, le dicen, es el líder de todos los movimientos sociales que hay en Argentina, que son, no sé, tiene más o menos 800.000 o 900.000 personas. Y hablar con él todos los días y no quebrarte cuando te cuenta algo es muy difícil. Porque, por ejemplo, si llega la comida, ya a esta altura tenés gente que tiene miedo de ir al comedor a hacer el guiso. Entonces estamos ayudando desde otras organizaciones, yo pertenezco a una organización cristiana, una pequeña misión cristiana que está en Constitución, con alimentos, con gente que va a ayudar, pero te digo que, o sea, las condiciones en las cuales arranca el COVID es como dicen en el box, ¿no? Como que recibimos un 1-2. Ya nos habían pegado la primera. Está claro. Esto está en claro. 2018, 2019, y esta es de knockout, ¿no? Es de knockout en un contexto donde, como vos decís, la gente tiene hambre, y la verdad es que un montón de gente que emplea gente tampoco le puede pagar. O sea, no estoy hablando de grandes empresarios, No, estoy hablando de pymes que tienen sin duda. más píqueme, o sea, gente que tiene 3, 4, 5 empleados, no le puede pagar. No le No, puede pagar. sin duda.
desesperante porque dejar más gente en la calle no está bueno. O sea, tal Por vez eso, en empresas es distinto, pero en empresas chiquititas es tremendo. El escenario por, es, Pablo, a ver, se nos está acabando el tiempo, y una pregunta, a ver si, ¿qué harías si Alberto te llamara? ¿Qué consejo, qué estrategia, si te llamara en vistas de buscar, sí, una estrategia económica para pasar este momento y transitarlo con la mayor cantidad posible de sobrevivientes, ¿no? tal cual, en forma ejecutiva, ¿viste? El problema de los académicos, yo puedo decirlo con libertad porque yo soy un académico, pero es que no tienen ejecutividad. Vengo escribiendo abundantemente sobre esto, pero me parece que en lugar de pagar los sueldos de Techín, habría que hacer lo que decía recién tu compañera, y se me hizo una laguna. Marianela. María decía que no puede ser, y yo estoy 100% de acuerdo con ella, que una pyme o una MIPYME que tiene 3, 4, 5 personas reciba la misma ayuda que el grupo Techín, que devolvió el dinero en cuanto le dijeron, bueno, te pagamos la mitad de los sueldos, pero ¿sabes qué? No puedes repartir utilidades este año, déjalo para el año que viene. Y dijeron, no, mira, te devuelvo la guita, deja que los pago yo los sueldos, pero con mi empresa yo hago lo que quiero. Los empresarios en Argentina no están a la altura. Así que lo que yo haría es concentrarme en lo que decía María, es decir, mi pyme, clave. Todos los estímulos habidos y por haber para que la gente de a pie tenga plata en el bolsillo para ir al almacén, para ir al supermercado, para hacer sus compras, para ir a la farmacia. En este momento estamos hablando. Y después las consecuencias del mediano y largo plazo, como me preguntabas antes, las trataremos en el mediano y largo plazo. Si yo tengo un enfermo con 42 grados de fiebre, lo primero que tengo que hacer es bajarle la fiebre, ¿no es cierto?, antes de que le agarre una meningitis o algo, o le estalle la cabeza, y después veo cómo vamos haciendo para que vaya a jugar un torneo de natación, pero por ahora tengo que ver ese tema. Sí haría lo que dice María, me concentro en los estímulos digamos, al consumo, a ponerle plata en los bolsillos a la pequeña y mediana empresa, los eximo de cargas sociales, saco una moratoria inmediata para atrás, pero no es una moratoria, sino es una condonación de deuda. Todo lo que deben hasta acá, olvídenlo. De una empresa de tal facturación para abajo, listo, no deben más nada, no se preocupen más. Todos los empleados que tienen en negro desde hoy, pónganlos en blanco. Durante un año no van a pagar cargas sociales, pero a partir de la recuperación empezamos a estar todos en blanco y empezamos a construir una economía seria, de gente seria, y a las grandes empresas también, sobre todo a muchas productores primarios, ¿no?, que tienen la gente en negro y que viven como si fueran en una forma muy precaria donde trabajan. Sí, me concentraría en eso. Bien, arrancamos llevándonos mal, pero terminamos llevándonos bien. ¿Por qué mal? Mirá. Terminamos en consenso absoluto. Vos sabés que yo he estudiado en universidades privadas solamente, tengo amigos en el club de Harvard de Nueva York, en el club de Princeton de Nueva York. Cuando viajo frecuentemente a Nueva York y estoy en Wall Street con gente muy, muy importante, pero me puedo comer un sándwich de chorizo en la Costanera parado sin ningún problema. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Un sándwich de chorizo, Pablo? Claro. Tenemos que cerrar. Tenemos que cerrar. Pero la imagen, la del choripán para el cierre. Genio. Gracias Pablo por compartir con nosotros. Se nos acaba el programa, se nos acaba el Zoom. Redes.
@reinventadosok es el Instagram, @reinventadosok en Facebook, para ver todos los programas. En YouTube, Bla y Radio and Podcast, se suscriben al canal, acuérdense de eso, y el Facebook de la radio, que es Bla y Radio and Podcast, también para ver los programas en Facebook Live, y después lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast y en Spotify. Pablo, ha sido un placer enorme tenerte, gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, Pablo.